Muy buenas noches a todos los participantes. Recuerden comentar y compartir esta transmisión para entrar al sorteo de becas y semibecas de Secalis va a realizar. Muy buenas noches, doctor Gunter González Barrón, y muy buenas noches, doctor Max Salazar Gallegos. Es un gusto, como siempre, escucharlos y un honor tenerlos en este nuevo proyecto académico, que será un éxito. Buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos acompañan y buenas noches a Max. Encantado, muy buenas noches con todos y por supuesto con el doctor Gunter González. Encantado de estar aquí y acompañarlos a su servicio. Sí, Max, te explico. En función a un curso que próximamente comienza el 27 de octubre sobre liquidación de sociedades y en el que has tenido la amabilidad de aceptar tu participación en el dictado de unas clases, entonces queríamos hacer una presentación del curso y aprovechar para hacerte una breve entrevista respecto a algunos de los temas o vinculados que serán materia del próximo curso. Entonces, en primer lugar, el agradecimiento de la organización por tu aceptación y en segundo lugar, me gustaría saber, comenzando la entrevista del día de hoy, y para conocimiento en los amigos que nos acompañan, y que ya te conocen, pero valga la presentación adicional, que eres abogado de la Universidad de Lima, aunque yo pensaba que eras de la Católica, pero eres de la Universidad de Lima y también profesor en la misma universidad, y en la Católica. Yo tengo que confesar que en el libro de registral que publiqué en el año 2008, en su primera edición y que próximamente va a tener una quinta edición, en ese libro yo te cité, yo no te conocía, nunca, debe ser uno de tus primeros artículos, de repente es un artículo del 2007, sobre tema de asociaciones, y recuerdo muy bien que te cité, hasta ahora en la quinta edición sigue la misma cita, y compartí plenamente el fundamento que diste en ese momento. Y bueno, después llegado el tiempo nos llegamos a conocer de una manera fortuita, no sé si tú lo recuerdas. Sí, ¿no? sí, Fue algo, sí. digamos, Sí, fue sí, sí, un encuentro involuntario, no fue planificado. Creo que sí te acuerdas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y de ahí hemos seguido, Doctor. sí, de ahí hemos seguido teniendo algunos proyectos en que has tenido siempre la amabilidad de acompañarnos. Y bueno, es reconocido tu conocimiento en el tema de personas jurídicas, sociedades, mercantil. Y en vista yo te quería preguntar, porque la ley de sociedades pues va a cumplir ya 24 años, ¿no? Porque entró a regir el 1 de enero del año 98. Y cuando ya estamos para enero de 2022 falta muy poco. Entonces, es una ley que ya, quieras o no, va a cumplir casi un cuarto de siglo. Entonces, de repente nos podrías informar qué temas te parecerían a ti que deberían reformarse, digamos, con más urgencia, que son más necesarios en la práctica mercantil. O sea, te agradezco mucho por la introducción. Para mí es un honor estar aquí contigo conversando. Yo te he leído antes de que tú me leas a mí. Seguro, porque soy más viejo, por eso. No. Por No es eso por debe eso. ser. Sí. No es por eso. A ver, no estoy diciendo nada extraordinario. Además, creo que casi todo el mundo, yo diría que todo el mundo, cualquier estudiante de Derecho, de todas las universidades te tiene que haber leído, tienes varios libros y tienes varios libros súper importantes sobre temas que no son comunes, sobre los temas que tú mismo alguna vez leí que habías señalado y correctamente, que no son temas pues en los cuales la doctrina se haya puesto a pensar de manera sesuda ni haya tocado varios temas, sobre todo de orden notarial, registral, societario, de derechos reales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya, ¿qué más voy a decir si tu producción bibliográfica es muy amplia, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo encantado de conversar contigo y encantado las veces que me convoques de apoyarte en lo que necesites.
Creo que sí, recuerdo perfectamente cuando nos hemos conocido, fue en un restaurante, que era una cuestión totalmente fortuita, porque yo estaba en una mesa, tú estás en otra mesa, y ahí nos saludamos. Pero ya habíamos conversado por esta maravilla que es la electrónica, pues, ¿no? Y que ahora nos permite conectarnos a todos a través de WhatsApp, mails, Facebook. Es una cuestión extraordinaria, sí. Y sí, es verdad, a mí, yo empecé enseñando en la universidad, en realidad hace muchos años, ya han pasado más de 20 años, que tuve la suerte de tener una clase primero empecé con personas jurídicas, es verdad, ya no estoy en ya no tengo curso de personas jurídicas, me dio mucha pena porque en realidad ese curso fue eliminado de la currícula en la Universidad Católica, y ahora tengo un curso en pregrado que es temas de derecho societario, y en posgrado también veo derecho societario, ¿no? ¿No hay personas jurídicas en la Católica? Hay un curso, pero lo han puesto opcional, ya no es Como electivo. Obligatorio. Sí, Como exacto. electivo. Sí, exacto. Entonces ya no es obligatorio, lo cual me da mucha pena. Y tú efectivamente puedes dimensionar la gravedad del hecho, porque toda la teoría de personas jurídicas es transversal, pues, a todas las organizaciones, ¿no? Y es sumamente importante para la actuación de muchísimos tipos de corporaciones y la viabilización, pues, de las actividades en general, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro. Yo de ahí, hace aproximadamente 8 o 9 años, arranqué a escribir, en realidad ya antes lo había hecho, ya había escrito sobre temas societarios, pero hace 8 o 9 años ya me dediqué de lleno a cursos que tienen que ver con derecho de sociedades, ¿no? Y en la Universidad de Lima, en la maestría, tengo un curso que tiene que ver con responsabilidad civil y administrativa también, que también es un tema que me fascina, ¿no? A mí me gusta meterme en varios temas y no me quedo en uno solo, y soy también curioso, y me gusta leer, y cuando hay algo que no entiendo es peor, pues, porque me compro todos los libros y leo todo lo que hay sobre la materia para poder entenderlo a cabalidad. Ahora, yendo a tu pregunta es bien compleja en realidad, y también podría tener dos respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, la ley actual, la Ley General de Sociedades actual, ha tenido, y es de público conocimiento, ha habido una comisión reformadora que se construyó paralela a las comisiones reformadoras del Código Civil y del Código Procesal Civil. La gran diferencia es que la comisión reformadora del Código Civil y del Código Procesal Civil decantaron por un proyecto intermedio, que era ver cuáles cuestiones se podían superar, cuáles cuestiones se podían modificar para darle un mayor dinamismo a nuestro derecho y para reformar la ley en lo que necesitara ser reformado de manera urgente, necesaria e importante. Pero no hubo una impronta de vamos a hacer una nueva ley. Entonces se dijo, vamos a hacer las modificaciones que sean pertinentes, y vamos a mejorar lo que se pueda mejorar. En realidad, tú sabes también que casi todas las normas son mejorables, todo avanza, y la jurisprudencia avanza, y los estudios avanzan, entonces es posible mejorar muchísimas cosas. En el caso de la Ley General de Sociedades, la idea fue otra. La idea fue, vamos a hacer una nueva Ley General de Sociedades. Y ahí incluso, y tú también habrás, es de público conocimiento, por eso digo, tú debes saber también, esto fue de público conocimiento, que hubo un cisma dentro del grupo de trabajo. Entonces hubieron un grupo de profesores que incluso estaban en contra de un nuevo proyecto que modificara todo, y más bien propugnaban hacer lo mismo que la Comisión del Código Civil y del Código Procesal Civil, de hacer reformas puntuales que no dejaran una modificación total de la ley. Bueno, yo particularmente soy de esa línea. Yo soy un poco más conservador. Yo no soy de los que
hay que modificar toda una ley y generar un nuevo texto y poner mi nombre allí y decir que este es el código mío o de la nueva comisión. Yo soy un poquito más conservador, creo que las cosas buenas hay que conservarlas y sí, totalmente de acuerdo que las cosas que se puedan modificar, las modificamos, las arreglamos, las superamos, hacemos algo mejor si es posible en buena hora. Pero la Ley General de Sociedades es una norma tan importante, tan relevante, tan fundamental, yo diría es una de las normas más importantes que tenemos. Es la norma a través de la cual se grafican, se viabilizan pues una cantidad de emprendimientos impresionantes, grandes, pequeños, medianos. Toda la inversión pasa por ahí. Exacto, exacto. Toda la inversión económica se canaliza prácticamente por ahí. Entonces es una relevancia de primero. Así es, doctor, exactamente. Entonces, ante esa realidad, para mí, particular, yo, por supuesto, respeto las opiniones, ¿no? O sea, conozco a varias de las personas que estaban dentro de la reforma y también soy amigo de algunos que estaban en contra. Tengo amigos en ambos lados. Pero yo estoy del lado de que la reforma debería ser parcial, que hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que hay que dejarlas allí porque son importantes. Entonces, yo te diría, sí hay varias cositas por allí que es importante hacer una mejor regulación. Y hay cosas que claramente, incluso hoy día lo he visto, lo he escuchado de varios profesores de Derecho, en las cuales se ha criticado incluso el anteproyecto, porque si bien es cierto, ha tomado de manera transversal toda la regulación societaria, ha obviado varias cosas sumamente importantes y además ha retrocedido en algunos temas, en vez de haber adelantado. Entonces, en ese sentido, yo te diría que, por ejemplo, una cosa que es sumamente importante revisar y que sí estaría totalmente de acuerdo en modificar son, en parte, las cuestiones que tú comentabas sobre la liquidación de sociedades y sobre todo el tema del derecho, los derechos que están inmersos dentro de esa liquidación. Solo por ahí ya hay mínimo un par de artículos a los cuales yo estoy siendo sumamente conservador. Hay un par de artículos en los cuales yo sí sugeriría hacer unas modificaciones y que hacen también juego, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el artículo 200 de la Ley General de Sociedades, que tiene que ver con los derechos de separación, que tienen que ver con todas estas situaciones jurídicas en las cuales se gatilla el derecho de separación, pero como situación extraordinaria, que es, oye, me voy a separar de la sociedad, genera al mismo tiempo una conversación compleja entre quien se quiere o necesita separarse por las circunstancias del caso y la propia sociedad que tiene una circunstancia particular que justamente ha gatillado el derecho de separación. Esto lo veo yo muy claro en temas de disoluciones, liquidaciones y extinciones de sociedades, sobre todo en los artículos donde se grafica qué pasa cuando una sociedad es una sociedad irregular y alguien se quiere separar de la sociedad irregular. Y esa situación no está precisada. ¿Cómo es que se genera? Más bien hay una remisión normativa a los artículos anteriores, que son artículos que lo que regulan es una situación de normalidad, cuando la disolución y liquidación no es una situación de normalidad, es una situación más bien extraordinaria, es una situación que sale de la normalidad y llegas a un punto anormal, por así decirlo. Lo que yo normalmente digo, una anomalía. Y esa anomalía, justamente, cuando estás en situaciones de normalidad, es más o menos sencillo, o por lo menos no debería ser trágico ponerse de acuerdo ni interpretar las normas legales. Pero cuando estás en una situación anormal, de anomalía, de algún tema que aqueja a la sociedad, primero, es más complejo ponerse de acuerdo porque los intereses están contrapuestos y dos,
la interpretación de la normativa también se genera compleja, porque al haber intereses contrapuestos, las interpretaciones igualmente se vienen en contrapuestas, ¿no? Y se generan conflictos de interés. Conflictos de interés que la normativa debería solucionar y que en algunos casos lo que hace es acrecentar, lo cual empuja a su vez ya el ámbito judicial, porque esos conflictos de interés que no es posible solucionar en sede privada, tienen que llevarse ante la judicatura para que sea un tercero, y en este caso un juez, quien resuelva ese conflicto. Entonces, esa cuestión particularmente, hay varios temas en los cuales habría que hacer un acento, habría que poner una claridad donde hoy día todavía existen algunos temas oscuros. Por supuesto, insisto, esa es una opinión mía, como yo siempre lo digo, yo tengo mi visión y cada uno puede tener su visión sobre el tema, ¿no? Una de las cosas que me parecen maravillosas del derecho y que me encanta es que justamente hay posiciones, y las posiciones, la idea es poder conversarlas. Uno puede tener una idea, lo bonito es poder expresar la idea, sustentar la idea de manera jurídica, lógica, y que otra persona, si es que puede completar la idea también de manera jurídica y lógica, o tiene una idea distinta, que puede ser mejor que la que a uno se le ha ocurrido, pueda generar una mayor eficiencia, o completar la idea que uno tiene, ¿no? Esa parte a mí me encanta, me fascina, y es la parte en la cual hay que tener cierto ánimo crítico, pero ese ánimo crítico, insisto, tiene que venir con un estudio, ¿no? Porque hay gente que efectivamente también dice, oye, vamos a cambiar esto, o vamos a cambiar aquello, vamos a hacerle un ajuste de tuerca aquí, pero lo dice sin mayor conocimiento de causa, ¿no? Y esa Por es una una cuestión moda a que veces, no... a veces son por modas, por cosas que surgen por ahí, entonces inmediatamente se quiere acoger algo, o porque está en otra legislación, o son novedades del derecho comparado, y inmediatamente se las quiere traer aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Exactamente, ¿no? Yo mucho, cuando converso sobre todo en clase, siempre hago hincapié exactamente lo que tú acabas de mencionar. Exactamente. O sea, si en Alemania, en España, o en Chile, o en Argentina, entienden esto de esta manera, es porque su ley está definida de una manera distinta, o porque tienen una norma que engarza con esa situación, entonces la interpretan de esa forma. Pero tú no puedes simple y llanamente leer eso y querer traerlo al Perú sin conectarla con la normativa que tienes aquí, ¿no? Y lo Y mismo, con la muchas cosas, institucionalidad, perdóname. y con la institucionalidad también, porque a veces una cosa es el sistema jurídico, normas, pero otra cosa es el sistema jurídico institucional. O sea, puede Correcto, ser de que no cuadre por ahí. Hay que ver también correcto. ese otro aspecto. Así es, doctor. Así es, doctor. Entonces, una de las cosas me has hecho acordar con lo que tú me has comentado de la moda, ¿no? Es verdad, pues, hay una norma fundamental que yo siempre critico, que no está en la comisión revisora de la Ley General de Sociedades, pero que sí está en la del Código Civil. Hay un articulito que yo no soy proclive, por ejemplo, a estas normas. Tú sabes que en el derecho norteamericano hay muchísima jurisprudencia sobre el levantamiento del velo corporativo, pero en realidad en Europa eso es una cuestión rara, ¿no? Es una cuestión extraña, y los jueces, aun cuando decían levantarlo, son muy reacios a hacerlo, porque entienden que esta es una doctrina de última ratio, y que hay que aplicarlo en casos muy extremos y bajo ciertos parámetros. Entonces, yo siempre me he resistido a eso, por ejemplo. Siempre he dicho, para que aquí puedan aplicarse una norma de ese tipo, para que aquí se pueda institucionalizar aquello y incardinar esa regla dentro de alguna de las normas que tenemos, tiene que haber pues una doctrina más o menos concreta, ampliamente discutida, principios harto conocidos, un estudio muy sesudo sobre la materia, para después, y no respecto a los alumnos ni nosotros hombres de derecho en general, sino los jueces, porque va a ser el juez el que va a aplicar la norma, ¿no? Entonces,
hay cosas que nuestra falta de institucionalidad, nuestra falta de estudio sobre determinadas cuestiones aplican a que no se pueda todavía introducir ciertos esquemas que en otras partes sí se han introducido, pero que igual que existen en otros lados del mundo, son tomados con pinzas. Pero que aquí, una vez introducida la norma, se dice, bueno, pero si existe en el common law, entonces ¿por qué no va a existir aquí? ¿No? Esa es una cuestión bien particular, ¿no? Y es una cuestión que hay que tomarla con mucha cautela, que no puede ser simplemente, insisto, lo que tú has comentado es preciso, ¿no? Una moda. Las modas son relativas, ¿no? Son efectivamente, hay que ver el paso del tiempo, si es que la norma cala, la norma tiene aceptación, y no solamente como norma, aceptación por los operadores, porque en tema de sociedades, al fin y al cabo, quienes llevan la voz al cantante son los emprendedores, los empresarios, que son los que hacen las cosas, y son los que utilizan estas normas, y son los que a través de estas normas viabilizan sus emprendimientos, insisto, grandes, medianos, gigantes. Ellos son los que utilizan estas normas. Entonces, ellos son los que tienen que auxiliarse de estas normas. Nosotros somos los operadores jurídicos que efectivamente los ayudamos a encauzarlas. Pero no es cuestión de empujar para que la norma efectivamente se tenga que poner en práctica a la fuerza. Tiene que haber un orden claramente definido y tiene que haber una necesidad, y esa necesidad tiene que hacerse dentro de los tramos de lo eficiente, no de lo que efectivamente, oye, porque esto es bonito, por ejemplo, ¿no? Estas normas de las sociedades, los nuevos modelos de sociedades BIC, ¿no? Que la ley es muy reciente, ¿no? Estas sociedades de beneficio especial, en las cuales hay que crear estas nuevas sociedades para hacerlas claramente vigentes y que van a generar una mayor eficiencia y van a generar una mayor identificación de los empresarios con buenas prácticas empresariales. Eso es bien relativo. Eso es bien relativo. En Argentina, por ejemplo, que se interpuso ya hace muchos años la norma, los mismos profesores de Derecho han dicho, bueno, la verdad es que no tuvo ningún tipo de repercusión. O sea, ya sea porque la economía argentina se vio súper golpeada en los últimos años, o porque a los operadores jurídicos no les pareció, o porque a los empresarios no les pareció. Pero al final su utilización fue poca, escasa o nula. Entonces, hay que tomar los temas y ver su real eficiencia, su real practicidad, su real importancia y qué es lo que van a apoyar, qué es lo que van a generar y cómo se va a hacer eso. No es cualquier cosa. ¿Y cómo ves la aplicación de ese tipo societario que acabas de mencionar? ¿Tiene realidad práctica o no? Mira, donde yo lo veo bien difícil, porque incluso en Estados Unidos, que es el ejemplo que tenemos, donde primero se... La casa matriz, la casa matriz normativa. Claro, exacto. Que es donde primero se aplican. En realidad, estas normas las pusieron en vigencia y obligaron a que se pusieran en vigencia las grandes empresas. Por ejemplo, ¿no? Apple. Entonces, Apple decía, y es un ejemplo, y lo pongo a propósito, porque Apple se maneja con muchos proveedores extranjeros, con respecto de los cuales en realidad lo que le interesa es el costo, ¿no? O sea, dice, yo mando a fabricar a tal país porque el costo de producción es mucho más barato, me traen los componentes, yo los puedo unir aquí, o me traen determinado aparato que de plano viene importado, aun cuando el diseño sea mío. Pero hay muchos proveedores gigantes, grandes allá, qué duda cabe que allá pues nos llevan en tamaño de empresas, son pues monstruosas, pero estos proveedores gigantes son los que exigen a sus proveedores pequeños justamente el cumplimiento de cierta regulación, pero lo hacen por un tema de marketing, lo hacen para decir,
mis proveedores, los que me prestan a mí el servicio, son gente que efectivamente está dentro de esta regulación, de esta reglamentación. Yo solamente contrato, por ejemplo, con proveedores que respetan toda la regulación verde. Entonces, soy un buen contratante, porque estos respetan la regulación verde. Pero aún así, en Estados Unidos son muy pocas las empresas que han ingresado dentro de esos segmentos de mercado porque implica un costo. Esto implica un costo. Entonces, yo lo veo aquí, en un país donde tenemos en estos momentos una economía que está golpeada por el tema de la pandemia, una economía que está golpeada por el tema político, una economía que está golpeada porque estamos resurgiendo nuevamente, o estamos tratando de resurgir de este periodo que ha afectado a todo el mundo. Ponerse nuevas obligaciones, crearse nuevas obligaciones, modificar los estatutos, generarse un nuevo costo, más obligaciones para los gestores, como que no es el mejor momento. O sea, no es el momento estelar, no es para apuntar a esa regulación, ¿no? La regulación podría haber venido en un momento en el cual la economía haya estado en un pico. En este momento es más complejo y es más posible que la ley no tenga los efectos que pretendieron aquellos que la idearon. No la veo tan... Y además, ya por último, nada más para mencionar esto, en Estados Unidos hay una organización de carácter que ni siquiera funciona con base en Estados Unidos, que es internacional, donde estas empresas se registran. O sea, ni siquiera es necesario que se registren aquí, se pueden registrar internacionalmente y cumplir con esos parámetros que son estándares internacionales, que no están regidos por una sola norma y que es mucho más beneficioso para una compañía que simplemente cumplir con una normativa de un solo estado, ¿no? Como la normativa peruana, ¿no? Y mejor decir, bueno, yo estoy calificada como empresa BIC de acuerdo a una normativa, a un estándar internacional, por una normativa internacional y no por una normativa nacional. Entonces, eso me genera, desde un punto de vista de marketing, de apreciación de terceros, de calidad de trabajo, una cuestión mucho más poderosa que aplicar a una normativa aquí simple y llanamente dentro de nuestro territorio. Las cosas hay que verlas en perspectiva, cómo ocurren en el mundo entero. Bueno, en función a lo que acabas de señalar del derecho norteamericano, y que veo que en tus artículos e investigaciones lo citas bastante, y por lo cual me parece muy bien y te felicito por ello. Lo que te quiero hacer es una pregunta general. ¿No piensas que la ley de sociedades es muy intervencionista? O sea, que tiene demasiadas reglas que son imperativas, porque finalmente es un negocio privado el que está en juego. Y hay algunas cosas que sí tienen que ser imperativas, como por ejemplo la defensa pues, de los intereses de los terceros, ¿no? O los derechos mínimos de los socios. Pero salvado eso, digamos, desde una perspectiva general y tal vez comparativa con el derecho norteamericano, se podría decir que nuestra ley PECA, que tiene como fuente la española, dicho sea de paso, una normativa demasiado rígida. He escuchado, por ejemplo, esa crítica y no me parece que sea tan infundada. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo te voy a decir una cosa que no sé si la has escuchado aquí, pero que estoy seguro que la conoces, porque si conoces la legislación española y que está también y viene también impregnada por la normativa europea, porque ellos como parte de la comunidad tienen que respetar las directivas de la Comunidad Europea, y eso hace que modifiquen varias leyes internas para poder estar a tono con lo que se hace en el resto de la comunidad. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que efectivamente nuestra ley es intervencionista y rígida, totalmente de acuerdo, y más aún, y esto es una cosa que no lo estoy haciendo por llevarte por hacerte el ping-pong, te lo estoy diciendo porque lo he dicho ya en clase y he mencionado lo siguiente.
O sea, nosotros tenemos una ley general de sociedades, donde esta norma es de corte transversal. Se le aplica a empresas gigantes, grandes, medianas, pequeñas, microempresas, a todo tipo de compañías. Y el problema es ese, justamente. Y tenemos 49 artículos de corte general que, insisto, son transversales a todas esas compañías. Y la norma no hace dimensionamiento de aquello, es decir, no hace ninguna disquisición, no hace ninguna diferencia si la empresa es más grande, más pequeña, microempresa, e impone la misma carga normativa a todos los tipos de empresas. Eso no ocurre en el resto del mundo, es decir, eso no es lo usual. En el resto del mundo, tanto en Norteamérica como en Europa, la normativa es especializada, es decir, se emiten reglas de derecho societarias para diferentes tipos de tamaños de empresas. No solamente tipo de empresa por esta es una sociedad anónima, esta es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, esta es una sociedad en comandita, esta es una sociedad civil, esta es una sociedad colectiva, sino que adicionalmente la normativa se fija en el tamaño de la empresa, en el capital de la empresa, en el patrimonio de la empresa, en el desarrollo empresarial, se fija en quién es su cliente, es decir, quiénes van a consumir esta regulación, quiénes se van a adaptar a esta regulación. Y eso no hace nuestra legislación. Entonces, yo desde ahí, por ejemplo, ya desde un punto de vista general, sí la considero rígida, porque si tienes una sola ley que es transversal a todas las formas, entonces el pequeñito empresario, el microempresario que decide apostar y emprender a través de esta ley, va a tener que seguir exactamente la misma regla que sigue el empresario gigantesco, con la gran diferencia que el empresario gigantesco tiene acceso a una asesoría muchísimo más sofisticada, a una interpretación de la ley muchísimo más sofisticada, porque puede pagar abogados mucho más sofisticados. El microempresario, el pequeño empresario, no tiene acceso a esa asesoría sofisticada. Tiene acceso a una asesoría sencilla, si es que la tiene, porque a muchos no la tienen. Sencillamente operan con lo que tienen. Entonces, allí yo creo que hay una discriminación y hay una rigidez que se le impone a todos los empresarios en general y que hoy día más bien, sin darse cuenta, la legislación o el legislador nos está dando un poco la razón, porque estas normas que se han emitido los últimos 3-4 años, que son la de la sociedad anónima simplificada, la de las BIC, son justamente una expresión de cómo el legislador se está dando cuenta que no puede tener una sola ley general de sociedades rígida, puntual y única que sea transversal a todos los tipos de emprendimiento. Esto tiene que abrirse un poquito. Si bien es cierto, podemos tener algunas normas de interpretación general o unas reglas generales, los tipos de sociedad deben estar un poquitito más estudiados, tiene que haber mayor incidencia en el tamaño, cosa que sí hace, por ejemplo, la administración tributaria. Es decir, la administración, todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, está mucho más especializado. En casi toda la administración pública sí pone el ojo y verifica, este es un pequeño empresario, no, este es un mediano empresario, no, este es un gran empresario. Este tiene un nivel de ventas de este tamaño, este tiene un nivel de ventas mucho más grande. Entonces, hace diferencias en los regímenes que aplica. Aquí también yo diría que hay una rigidez que debería ser modulada para poder hacerle la vida más fácil a los empresarios, insisto, con mayor incidencia en los pequeños microempresarios, medianos empresarios, que son los que menos capacidad tienen desde un punto de vista patrimonial para poder hacerse de la asesoría que les permita sacarle el jugo a la ley. Esa es la crítica que yo le haría desde el punto de vista de la rigidez. Tal vez sea el derecho privado muy conceptualista. Entonces, visto eso, entonces las disposiciones
son teóricas o no hacen, digamos, distinciones por realidad social, por realidad económica, y entonces se pierde en la generalidad. Entonces, de repente eso, el legislador administrativo, que digamos está en el día a día, tal vez lo puede captar mejor. De repente ahí hay una crítica en general al derecho privado, que se le ve como muy teórico de repente. Muchas veces en las clases se nota eso, y no tan adaptado a su razón de ser, ¿no? Porque su razón de ser finalmente, por ejemplo, en el caso del derecho de sociedad, viene a ser pues la empresa y el inversionista. Y en el derecho privado el ciudadano, ¿no? El ciudadano que contrata, el ciudadano que va a testar, el ciudadano que otorga un poder, el ciudadano que se vincula de una u otra manera, o el ciudadano que es propietario, ¿no? O que tiene una familia. Entonces de repente por ahí pasa un poquito el problema. Estas comisiones de ley de sociedades culminó en un proyecto. ¿Qué camino siguió, sabes? ¿En qué quedó? Mira, el proyecto efectivamente termina, casi todas las comisiones presentaron sus trabajos el año 2018. En el anteproyecto de Ley General de Sociedades lo publicaron en la página web del Ministerio de Justicia, si mal no recuerdo, y fíjate, acá fue el 4 o el 5 de septiembre del año 2018. Y el año pasado, perdón, este año, se supone que lo revisaron. La verdad es que yo lo he vuelto a ver y lo han vuelto a publicar. Y la verdad es que no sé muy bien en qué consiste la revisión, porque he visto que las normas más o menos se mantienen, ¿no? El problema de la comisión fue que Julio Salas, que en paz descanse, falleció pues en la primera mitad del año pasado. Y Julio Salas era el presidente de la comisión y era el principal impulsor de la comisión. Julio Salas Sánchez. Sí, correcto. Profesor de Derecho y Sociedades durante muchos años en la Universidad Católica. Correcto. De acuerdo, así es, Julio. Y gran conocedor de la materia, dicho sea de paso. ¿No? Un gran conocedor. Julio era una enciclopedia sobre el tema, un tipo muy hábil, con una experiencia tremenda sobre la cuestión, y estaba súper entusiasmado con el anteproyecto. Yo tuve la oportunidad de conversar con él poco tiempo antes de que falleciera. Lamentablemente, yo conversé con él un par de veces. Estábamos en pandemia, miento, fue antes de la pandemia. Yo conversé con él justo 2 meses antes. No, la pandemia me ha hecho trastocar esto, porque Julio murió en 2019. Me he trastocado un año por la pandemia. Julio murió en la primera mitad del año 2019. Y yo conversé con él durante esa primera, justo un mes antes, 3 semanas antes, creo, un mes antes máximo que él muriera. Conversé con él un par de veces por temas societarios. Y él estaba súper entusiasmado con el proyecto. Pero al fallecer él, primero, entonces pierde muere el presidente de la comisión, ¿no? Entonces pierde viada el proyecto. Y luego viene la pandemia, también otra pérdida de vida, y además lo que comentábamos hace un rato, que hubo un cisma, ¿no? Hay un grupo de profesores de derecho, entre ellos está, lo han dicho en público, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia, ¿no? Entre ellos Osvaldo Jusco, Bomón Calirgos, Ricardo, y otros estaban en contra de una nueva ley. Ellos, es que siempre los que son autores de la ley anterior van a estar en contra de la nueva ley. Eso es por deducción. Bueno, sí, puede ser, pero efectivamente ellos estaban en contra, y allí, a ver, hubo otro tema también adicional, es dentro de los factores, ¿no? O sea, muere Julio Salas, viene la pandemia, hay un grupo de profesores que no es menor, que son profesores bien conocidos, ¿no? De universidad, que están en contra del anteproyecto. Y además una cuestión que yo vi también que era poco sana,
y es que el anteproyecto no se difundió como, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, cuando salió el anteproyecto del Código Civil, empezaron a hacer seminarios, la gente empezó a conversar, publicaron un libro sobre el particular, pero sobre la Ley General de Sociedades, la verdad es que se hicieron por allí, a mí me invitaron en algún momento, a algún coloquio, algún conversatorio, pero era una cuestión muy particular de algún grupo de alumnos de Derecho de alguna universidad, sobre todo de las públicas, que son los que yo me encanta apoyar más que las privadas, por razones evidentes, y en las cuales se dieron conversatorios sobre el particular, pero la comisión misma no he visto que haya empujado que esto se haga público y que se puedan conocer cuáles son, pues, las exposiciones de motivos, ¿no? O sea, ¿por qué quiero cambiar toda la ley? ¿Por qué me parece que esto debe modificarse de esta forma, si no de otra? ¿Por qué he omitido esto? ¿Por qué he ingresado esta nueva institución jurídica? Eso no ha sido suficiente, yo te diría, prácticamente nula ha sido la divulgación. Entonces, eso no les va a ayudar. Y ya por último, yo te diría, y lo he dicho también en clase varias veces, yo dudo así, mil que esa norma pueda dar lugar a luz en las condiciones actuales, ¿no? Hoy día hay cuestiones mucho más urgentes, más Digamos que no es importantes. perentoria, Exacto. No es de necesidad Exacto. y urgencia. No, exacto, precisamente. De hecho, no le veo ninguna impronta para que digan, hoy hay que poner una nueva ley general de sociedad, menos en la situación que está en la economía, porque tú mismo lo has dicho, esta ley es la que aplica prácticamente todos los emprendimientos, ¿no? Entonces, cambiarle las reglas del juego a todos los operadores en el mercado, bien complicado, ¿no? Bien complicado. Yo lo veo sumamente costoso, porque habría que explicarles, e insisto nuevamente, esta ley le rige a los pequeñitos, a los un poquitito más grandes, hasta los gigantes. Bueno, y adecuarse, adaptarse. La famosa adecuación de estatutos que duró, creo, no sé, 20 años para muchas sociedades. Claro. Es muy costoso a estas alturas del partido, bajo las condiciones que hay en este momento, justamente cuando hay muchas empresas que están más bien en disolución, liquidación, quiebras. Entonces, las compañías no están pensando en hacer más gastos, lo que están pensando es en recortar gastos, en hacerse la vida más fácil, no más compleja, ¿no? Y esa es la idea que hay que más bien traducir y hacerles a las compañías la cuestión más fácil, no más difícil. La idea es que prosperemos, no que nos vayamos para el hoyo, ¿no? Entonces, sí, de repente en el curso, de repente nos comentas algo en su momento sobre, digamos, qué cosas se plantea sobre disolución, liquidación, extinción, como para ir entrando de repente en un poquito, por lo menos en el punto específico del curso, en el anteproyecto. Ahora que has mencionado a Julio Sala, yo como anécdota, de repente para los más jóvenes también que nos están escuchando, yo más o menos hace unos 30 años estaba llevando el curso de sociedades en la Católica, y en la Católica habían 2 aulas siempre, solamente habían 2 aulas. Ahora creo que hay 5 o 6 aulas, ¿no? Pero en ese época habían 2 aulas. Y los dos profesores de sociedades eran, por un lado, Elías La Rosa y por el otro, Julio Salas. Yo llevé con Elías La Rosa, pero alguna vez faltó, o 2, 3 veces faltó, y lo reemplazó Julio Salas. Y se notaba, pues, que era un extraordinario conocedor de la ley. Se notaba. O sea, tuve la suerte, en realidad, que también un poquito me enseñó a mí Julio Salas. Claro. Entonces, imagínate esa clase de derecho societario, ¿no? Claro. Espectacular. Sí. Bueno, Max, te agradezco nuevamente entonces por tu participación hoy día, en donde estamos presentando el curso que se inicia precisamente se inicia contigo el 27 de octubre, miércoles. Entonces, de repente, no sé, pues de repente puedes invitar a nuestros amigos que nos están oyendo a ver si se animan por el tema del derecho empresarial, el derecho societario, para acompañarnos en unos pocos días para tratar un tema importante, ¿no? Porque así como mucha gente se emociona cuando constituye una empresa, también pues las cosas a veces no van bien, y entonces de repente es necesario cerrar las cosas, pero de forma ordenada y formal.
Entonces de repente lo puedes invitar a nuestros amigos para que tengan interés en especializarse en estos ámbitos del derecho empresarial, que como el derecho civil ahora no están tan de moda como el derecho penal, pero de todas maneras hay que invitarlos un poquito para que se animen. ¿No? Tú te habrás dado cuenta que ahora hay mucho más interés en el derecho penal, Sí. para que nos acompañen. Te dejo entonces el uso de la palabra para ir cerrando ya nuestra transmisión. Por supuesto, muchísimas gracias, doctor. Te agradezco muchísimo. Yo siempre encantado de conversar contigo. Siempre es bacán conversar con alguien que sepa de las cosas que sabe y que le lleva a uno la idea correctamente. Y encantado de poder colaborar con ustedes y de estar en el curso. Un placer para mí. Y por supuesto, a todos los que nos están escuchando, a todos los que están en este momento sintonizándonos o que vean la grabación posterior, los invito calurosamente al curso, a todas las sesiones. Es siempre importante escuchar a varias personas porque los puntos de vista también son esenciales. Yo siempre digo esto, yo no soy el dador de la verdad, ni sé todo lo que hay que saber, o puedo tener una opinión, como estamos conversando hace un ratito con el doctor Gunter González. Una persona puede tener una idea, pero esa idea compartida con otra persona se puede incluso mejorar. Y eso es ideal, ¿no? Dentro del derecho. Y en el campo de las disoluciones, liquidaciones, extinciones, quiebras, insolvencias de sociedades, es un campo riquísimo, sumamente práctico y teórico a la vez. Tiene de los dos temas y que coadyuvan fundamentalmente a los empresarios y a todas las personas. Hay mucha gente que no conoce o que se pierde en algunos de estos conceptos y que nosotros vamos a aclarar, y que además es importante porque refleja y ayuda a no tener responsabilidad sobre las consecuencias en alguna de estas situaciones. No es lo mismo ser insolvente que ser quebrado, que disolver y liquidar de manera ordenada. Esas situaciones generan en los socios y en los gestores de las compañías responsabilidades distintas. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a conversar, lo vamos a desentrañar, vamos a ver casuística, vamos a ver cómo se entiende cada una de esas instituciones jurídicas que no son iguales, cuáles son las causales, cómo se producen, cómo se pueden revertir. Todas esas cuestiones que son tan ricas e importantes, las vamos a conversar, y los animo a todos los que nos escuchan nuevamente a que puedan acompañarnos y podamos disfrutar de un rato ameno conversando sobre estas cosas y compartiendo ideas sobre particular. Muchísimas gracias. Yo también estaré escuchando, por si acaso, tus interesantes clases, así que ya después nosotros conversamos. Muchas gracias, Max, entonces. Encantado. Un abrazo grande. Por el día de hoy. Nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias. A los amigos de Secali les pido, por favor, a ver si me habilitan 5 minutos para hacer una conclusión. Gracias, Max. Nos vemos. Chao, gracias. Un abrazo. Bien, entonces, escucharon a Max Salazar, un gran amigo, muy conocedor del tema de derecho de sociedades, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, porque él se dedica efectivamente a la asesoría empresarial. Y entonces nuevamente invitarlos al curso que se inicia el 27 de octubre. Les quiero comentar que hay un paquete, digamos así, de ofertas, de beneficios, de obsequios interesante, pero que ahora se ha ampliado. Entonces eso es lo que quería comentarles. Los que se inscriban al curso, como también al próximo de Derecho de Agua, pero hablando de este curso de liquidación de empresas, tendrán como beneficio 3 libros y o revistas. Antes era solo revistas, ahora no. Ahora podrán escoger también libros. Y por si acaso tenemos libros de primer nivel, libros incluso extranjeros, de derecho de familia, de derecho de sucesiones, de derecho notarial, de derecho registral. Entonces pueden escoger entre revistas y libros. Obviamente dentro de un stock que lo tienen a la vista en la oficina de Secalis. Evidentemente el que va primero pues tendrá más opciones de escoger, así que los animamos para que puedan inscribirse y completamente gratis escoger entre libros y o revistas, ¿no? Físicas, que se podrán llevar con su sola inscripción.
Eso por un lado. Por otro lado, vamos a entregar 800 resoluciones del Tribunal Registral de Materia Societaria, de las cuales 150 son las otras son de las distintos ámbitos como constitución, aumento de capital, modificación de estatuto, pero 150 son exclusivamente de disolución, liquidación y extinción. Yo mismo tendré a mi cargo una clase sobre el tema de inscripción de esos actos societarios. Entonces tendrán 800 resoluciones tribunal registral, tendrán los 3 libros o revistas, ustedes escogen lo que quieran llevar, también pueden ser libros, hay extranjeros y nacionales, revistas extranjeras también hay, y nacionales. Tienen las 100 sentencias de la Corte Suprema en temas mercantiles, tienen modelos societarios, muy importante. Correcto, el modelo no es todo, pero es una base, es el inicio sobre el cual nosotros podemos trabajar y mejorar. Entonces vamos a tener modelos societarios, incluyendo lo de la quiebra judicial. Correcto, entonces, además, pues tendremos artículos en PDF, tenemos las diapositivas y tenemos todos los materiales que ya usualmente son entregados a los alumnos. Pero como obsequios, como novedades, tenemos los libros físicos, tenemos las resoluciones del Tribunal Registral, tenemos las sentencias de la Corte Suprema y finalmente tenemos los modelos de actos societarios que se entregarán en Word, obviamente para un mejor manejo, ¿no? Porque si son modelos, entonces, qué mejor que tenerlo en Word para poder trabajarlo sobre esa base, ¿ok? No en PDF, eso sí se va a entregar en Word. Las revistas, los artículos de revista, que se van a entregar, eso sí son en PDF, eso no cuenta con las revistas físicas, porque eso es algo diferente, es un obsequio diferente, sino los artículos de revista serán eso sí en PDF, pero los modelos de actos societarios se entregan en Word para que ustedes los puedan trabajar sobre esa base, ¿correcto? Entonces, a un precio muy bajo, pero que tienen derecho a una serie de obsequios y beneficios, así que los esperamos a partir del 27 de octubre, en clases que serán miércoles y sábados, ¿correcto? Empezamos un miércoles y seguimos, me parece que es el 30 de octubre, el sábado, y así sucesivamente durante 6 sesiones, donde habrá la parte general del derecho de sociedades que estará a cargo de Max Salazar, pero habrá la parte concursal y el taller práctico a cargo del coordinador doctor Esteban Carbonell, que hace una semana tuvimos una entrevista también, y la pueden ver colgada acá en el Facebook. Y tendremos también los alcances contables y fiscales de la disolución, liquidación y extinción de una empresa, ¿correcto? Para, digamos, redondear todo lo que se tiene que saber desde la perspectiva empresarial sobre esta materia. Entonces, nuevamente, reiterarles la invitación a personas que tienen interés, simple y sencillamente escriben digamos, en el chat del Facebook y se les responde en el medio que ustedes quieran, ¿no? Por Messenger, por WhatsApp o por correo electrónico, como ustedes lo señalen en su mensaje de interés, ¿correcto? Entonces, les agradezco su atención. Vamos a tratar de hacer una nueva presentación en los próximos días, se lo vamos a anunciar, que va a ser una especie de clase, ¿correcto? Una especie de modelo de clase, que será libre, de acceso libre, y también nos servirá para hacer la última ya presentación del curso antes del 27 de octubre que comenzamos. Entonces, reiterada la invitación y muchas gracias por su atención. Tendremos una presentación última antes del 27, así que estén atentos, por favor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Secalis, entonces. Damos por concluida la transmisión. For you now, you got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me.
me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breathe.